entonces con Que el Señor les bendiga a todo el remanente de Israel entre las naciones, a todos los hermanos y a todos los amigos en esta tarde que se conectan o que se vayan a conectar. Que sea el Señor guardándoles, bendiciéndoles. Les saludo especialmente en nombre de nuestro Mesías, de nuestro Rey, de nuestro Maestro Yeshua. A todos los hermanos del remanente de Israel, saludándoles en este día de reposo que sí, que prácticamente ya está
culminando ese día de reposo o ha culminado. Asimismo, para que en esta tarde podamos compartir y escudriñar la palabra del Eterno, reconociendo que de ayer por la tarde el pueblo del Señor reunido en todas las naciones, en todas partes, y durante el día también el pueblo del Eterno reunido allí escudriñando la palabra, esos hermanos evangelistas, esos hermanos que están allí escudriñando la palabra y asimismo compartiendo con las personas, con los hermanos, con los amigos. También las hermanas que día de reposo también escudriñan la palabra con los niños. Es muy hermoso que este trabajo y esta labor se hace para el Señor, para el Padre Eterno, como Él mismo nos mandó a través de Yeshua, a que podamos llevar este mensaje, esta palabra, ¿cierto? Estas buenas nuevas del reino, y que sean extendidas por todas las naciones de la tierra. Entonces vamos a darle gracias al Señor, vamos a darle gracias al Padre porque ha sido bueno, porque su gran amor, su misericordia para con nosotros es grande, es nueva cada mañana. Amén. Bendito eres tú, Padre eterno. Nos presentamos ante ti, Señor, en esta tarde, agradecidos contigo, Rey de Israel, Rey eterno. Gracias, Señor, porque ha sido una semana, Señor, en la cual hemos visto, Señor, tu amor para con nosotros, tus bendiciones, Señor, tu gracia para con nosotros, Padre. Gracias, Señor, por el empleo que nos das. Gracias, Señor, por los alimentos que nos das. Gracias, Señor, porque pese a las circunstancias y a las adversidades que podamos atravesar día a día, tú permaneces fiel a tu palabra, Señor. Y tú estás allí para guardarnos, para fortalecernos, Señor, para dirigirnos a través de tu Ruaj HaKadosh, tu espíritu de santidad y de verdad, Padre. Gracias, Señor, porque muchas veces, Señor, durante esta semana hemos tenido dificultades de salud, Señor, pero aún así tu misericordia y tu amor ahí está para con nosotros, para traer sanidad física, sanidad espiritual a nuestras vidas, para dirigirnos y fortalecernos, Señor. Gracias te damos, Padre amado, en esta tarde. Asimismo, Señor, háblanos a través de tu Ruaj HaKadosh, tu espíritu de santidad, tu espíritu de verdad y conocimiento. Háblanos en esta tarde, Señor, y enséñanos conforme a tu palabra, conforme a tu espíritu de santidad, Yeshua. Bendito y exaltado sea tu nombre, Padre amado. Alabamos y exaltamos tu nombre, Señor. Y que tu nombre sea glorificado, Señor, en toda la tierra, en todas las naciones, en medio de tu pueblo, en medio de tu remanente, Señor. En nombre de Yeshua, el Mesías, el Rey, Señor. Amén. Saludándoles una vez más a todos, hermanos y amigos, a todos los dispersos, el remanente de Israel, entre las naciones, a todos los amigos que se conectan en esta tarde. Vamos a escudriñar la palabra un momento, como cada día de reposo, o al estar finalizando el día de reposo, lo he hecho con la ayuda del Señor en esta tarde. De verdad no pensaba transmitir hoy. He tenido inconveniencias de salud, pero gracias al Señor que me siento mejor. Gracias a su amor, su misericordia. El sábado pasado estábamos hablando acerca de las fiestas de primavera, ¿cierto? Las fiestas que el Padre Eterno le entregó a través de Moisés al pueblo de Israel para que asimismo ellos la celebrasen, ¿cierto? Y la celebrasen para el Señor, para el Padre Eterno por todas sus generaciones, en todas sus generaciones. Y hablábamos el sábado pasado acerca de la celebración o la fiesta de Pesaj en el hebreo, el cual se traduce comúnmente como Pascua, ¿cierto? Hablábamos sobre esa fiesta, que es la primera fiesta del primer mes del año bíblico, el cual se le conoce como el mes de Abib. El Señor sea bendiciendo a Josefito Arteaga. El Señor lo guarde, lo bendiga,
su vida, cada área de su vida, ¿cierto? Su hogar, el Señor sea obrando en su vida y el Señor sea dirigiéndole a través de su espíritu de santidad, su Ruach HaKadosh. Entonces vamos a hablar acerca de las demás fiestas con la ayuda del Señor, de fiestas de primavera, ¿cierto? La primera, ¿cuál fue? Pesaj, la cual hablaba el sábado pasado, o Pascua, ¿cierto? Como se le conoce comúnmente. Las fiestas bíblicas que son para el Señor, que son para el Padre Eterno, para que su pueblo se reúna, para que su pueblo las celebre en conmemoración de lo que el Padre Eterno hizo con el pueblo de Israel en Egipto, ¿cierto? Y asimismo, de acuerdo al propósito de nuestro Mesías, al propósito de Yeshua, de acuerdo al propósito de Yeshua, ¿cierto? Y la segunda fiesta es, se le conoce como Matzó en el hebreo, o panes sin levadura, ¿cierto? Vamos a Levíticos capítulo 23 en la Torá, o en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 23, el versículo 6. Versículo 6. Dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Al Señor, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis al Señor 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Cierto? Esta palabra matzó, que en hebreo es plural, viene de la palabra hebrea singular matzá, que significa ácimo o pan sin levadura. Es el momento segundo de Pesaj, ¿cierto? Decíamos inclusive en el sábado pasado que el día 14 del mes de Abid, desde el 13 en la tarde hasta el 14 el atardecer es Pesaj o Pascua. Ese día se celebra, ¿cierto? Y ya el pan sin levaduras comienza al caer el atardecer del día 14, ¿cierto? Que ya comienza el día 15, ¿cierto que sí? Desde ahí se celebra Matzot, o panes sin levadura. En este momento se celebra el día 15 del mes primero llamado Abid, ¿cierto? Era tenido como un gran día de cesación o Shabbat. En aquel día se presentaban a Matzot o los ácimos, los panes sin levadura, como lo dice en Éxodo capítulo 12, el libro de Éxodo en la Torá, capítulo 12, versículo 19 y 20. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura, ¿cierto? Ya aquí ya el Señor ya les había hablado acerca de este mandamiento o de esta fiesta al pueblo de Israel. Asimismo está en Éxodo capítulo 23, versículo 15. Que inclusive en el capítulo 23 de Éxodo, en el versículo 14, hay un título en las Biblias, en las traducciones, en estas Biblias traducidas, ¿cierto? Tienen títulos, y allí dice las 3 fiestas anuales, dice, ¿cierto? Y mire lo que dice el versículo 15, dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abid, porque de él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, dice el Señor. ¿Cierto? Entonces, aquí ya estaba este mandamiento de parte de Moisés al pueblo de Israel.
que en estos días se celebrasen estas fiestas para el Señor, ¿cierto? Entonces, ahí mismo, ahora lo que acabamos de leer, Levítico 23, versículo 6 al 8, que confirma esto que el Señor les habló al pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces ellos ese día, el día 14, ellos finalizaban el día de Pesaj o de la Pascua con una cena y con un cordero, en el cual ellos terminaban con esa cena de ese cordero en sus casas y con el vino que representaba esa sangre que antes de salir de Egipto, esa sangre del cordero que ellos marcaron sus puertas de sus casas, ¿cierto? Y en los cuales el espíritu de la muerte o este ángel que pasó por allí no entraba sobre estas casas que estaban marcadas con esa sangre del cordero, sino que pasaba de largo y preciso, pues, atacaba o hacía énfasis en esas casas que no estaban marcadas con su sangre, con la sangre de ese cordero, ¿verdad? Entonces ellos terminaban Pesaj y ahí mismo comenzaba el primer día de panes sin levadura, que era el día 15, ¿cierto? Y estaba hablando que el Señor les estaba diciendo acá que eran 7 días que debían comer panes sin levadura, desde el día 15, de determinada pesa, desde ahí, desde ese momento, ¿cierto que sí? Porque dice que el Señor los había sacado a ellos de Egipto, de la tierra de Egipto. Entonces, ese primer día que era ese atardecer del día 14, desde ahí comenzaba el primer día o el día 15, pero era el primer día de los panes sin levadura porque son 7 días de panes sin levadura. Ellos sacaban toda la levadura que habían en sus casas, y inclusive hoy día la tradición lo hacen, los yehudín o judíos de la tradición que celebran estas fiestas, ellos sacan toda la levadura de sus casas y todavía se hace, ¿cierto? El cual, y durante esos 7 días pues se come panes sin levaduras, ¿cierto que sí? Los panes sin levadura eran un recordatorio para Israel de toda la aflicción que vivieron en Egipto y de cómo Elohim los sacó de allá, como el Padre, el Dios Todopoderoso, los sacó de Egipto. Como también dice en el libro de Deuteronomio, en la Torá, capítulo 16, versículo 3 y 4, dice: no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto, ¿cierto? Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Entonces son mandamientos que el Señor le daba al pueblo de Israel, a nuestros antepasados, ¿cierto? Cuando el Señor, antes de que el Señor los sacara de Egipto, y después de que el Señor los sacó de allá de Egipto, un saludo muy especial a Rosy Arrieta, que el Señor sea bendiciendo y obrando cada día de su vida. En donde el Señor los saca de allá y les da mandamientos, y al igual para que ellos recuerden esa vida que vivieron allá, de donde el Señor los había sacado, esa vida de servidumbre, de esclavitud en Egipto, ¿verdad? Que es lo que representan estas fiestas, son recordatorios, conmemoran a nuestros antepasados, al pueblo de Israel en Egipto. A los panes sin levadura, como lo vimos aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 3 y 4, también se le conocía también como el pan de la aflicción o humillación, como lo vimos en el versículo 3, con ella pan sin levadura, pan de aflicción, ¿cierto? La palabra aflicción en hebreo es oni, de la raíz anaj, que significa humillación o mansedumbre, ¿cierto? Precisamente lo que demanda matzó o panes sin levadura es un estado de humillación,
y quebrantamiento de parte del hombre ante el Padre Eterno. Es lo que demanda esta fiesta de panes sin levadura, ¿cierto? Si no alcanzaste a ver la clase, la enseñanza pasada, lo que escudriñamos de la palabra el sábado pasado, te invito a que cuando puedas lo analices, para que puedas entender estas otras fiestas, porque la primera fue la pasada, que se llamó Pesach o Pascua. Es la primera fiesta y de ahí sigue panes sin levadura. Terminada Pesaj, ahí entra primer día de panes sin levadura, 7 días. ¿Ya? Y de ahí vamos a ir analizando esto. Entonces, esta fiesta precisamente lo que demanda matzó o panes sin levadura es un estado de humillación y quebrantamiento de parte del hombre ante el Padre Eterno. ¿Cierto? Fue lo que Elohim demandó de Faraón, pero este de manera arrogante no quiso aceptar. De acuerdo a lo que dice Éxodo capítulo 10, versículo 13, o Éxodo capítulo 5, versículo 2, referente a cuando el Señor mandó a Moisés, ¿cierto? Ante el faraón para que dejara salir al pueblo de Israel de Egipto, el cual el faraón desde un principio se opuso a esto que el Señor a lo que el Padre Eterno le estaba diciendo a través de Moisés, ¿cierto? A través de Moisés. Versículo 13, capítulo 10, versículo 13 del libro de Éxodo, en la Torá. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y ahí fue que conocemos, y en muchas películas se han visto, ¿cierto? Que conocemos por medio de películas o por medio de la Biblia, todo este castigo que el Padre Eterno trajo a la tierra de Egipto, ¿cierto? Por la desobediencia o por el corazón duro del faraón. Y mire que el faraón era un hombre arrogante, era un hombre de duro corazón, de arrogancia, ¿cierto? Al contrario del faraón, Moisés tenía una característica diferente. Miremos lo que dice Números, el libro de Números, ahí mismo en la Torá, está después de Levítico, libro de Números capítulo 12. Números capítulo 12, versículo 3, lo cual dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Entonces vemos que a diferencia del faraón, Moisés era un hombre manso, dice la escritura. Moisés era un hombre manso, a diferencia de cualquier varón, de todos los hombres que había sobre la tierra, dice la escritura. Siendo Moisés, ¿cierto? Este patriarca, este líder y profeta que el Señor dio al pueblo de Israel para así mismo salir de esa esclavitud en Egipto, siendo Moisés un tipo o figura del Mesías, de Yeshua, del cual conociste como el Cristo o Jesús dentro de congregaciones cristianas o dentro de la misma iglesia católica donde asistes, no sé, ¿cierto? O donde muchas veces asistimos nosotros. El cual entendemos que Yeshua mismo se humilló o tenía una forma, una posición, ¿cierto? De exaltación, de poderío, de gloria, de majestad, asimismo poniéndose a disposición y a la voluntad por el cual había sido enviado, ¿cierto? Como muchas veces, o como lo dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. No sé si has leído la carta a los Filipenses, un ejemplo, donde habla acerca de lo mismo, ¿cierto? De la posición que tenía Yeshua y cómo Yeshua vino y, ¿cierto? Y haciéndose obediente, dice, vino y como hombre y haciéndose obediente, ¿cierto? Poniéndose a la disposición o a la voluntad por el cual había sido enviado. Yeshua es el pan sin levadura perfecto. Yeshua. Mire lo que dice el profeta Isaías. Vamos al libro del profeta Isaías capítulo 53. ¿Qué dice el profeta Isaías?
Versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim, de Dios, y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual apartó por su camino. Se apartó por su camino, mas Elohim cargó en él el pecado de todos nosotros, el Señor. ¿Cierto? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cierto? Mateo, el libro de Mateo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en Mateo capítulo 11, miremos un momento qué dice. Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice Yeshua, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cierto? Entonces Yeshua era un hombre manso, al igual que, o en representación que Moisés, era un hombre manso, era un hombre humilde, ¿cierto? No tenía arrogancia, como este tipo que vimos ahorita, el faraón, no tenía esa arrogancia, ¿cierto? Sino teniendo una posición de poderío, de gloria, siendo el rey de todo, tener esa humildad de venir a la tierra, ¿cierto? Por amor a su pueblo, Israel disperso entre las naciones, y por amor a todos los que se acercan a él, ¿cierto? Por fe. Miren lo que dice aquí, vamos un momento al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 12, en la Torá. Éxodo capítulo 12, versículo 15 al 20. Dice de la siguiente manera: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, ¿cierto? Entonces cuando el Señor aquí está, o a través de Moisés el Padre Eterno está hablando, en el versículo, cuando dice que haya santa convocación, ¿cierto que sí? Se está haciendo que el pueblo del Señor se reúna, ¿cierto? Que el pueblo del Señor se congregue, que el pueblo del Señor se unan todos, se reúnan todos a celebrar esta fiesta, ¿cierto? Todos a celebrar esta fiesta. Dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué a vuestra hueste de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones, por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde. Escuche muy bien, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde, ¿cierto? Recordando lo que dije el sábado pasado, que un día comienza desde el atardecer hasta el otro atardecer, ya eso es un día bíblicamente, lo que está en la escritura. A nosotros es diferente, porque en las naciones se tiene un calendario gregoriano, un calendario, ¿cierto?, puesto por Roma, y el día para las naciones es desde que sale el sol, desde que comenzó el día, salió el sol, ya es un nuevo día. Pero bíblicamente lo que está escrito aquí en la Tanaj, o en la Torá, o en la Biblia, es que el día comienza del atardecer hasta el atardecer, desde que se oculta el sol desde ese día hasta el otro día donde se oculta el sol, ya eso es un día, ¿cierto? Es lo que dice la escritura. Entonces dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como el natural del país,
será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. En este caso la levadura es símbolo de contaminación y del pecado, ¿cierto? Representa la levadura esto. La palabra levadura en hebreo es seor, de la raíz sha'ar, algo que se hincha o sopla. También esta palabra leudado o fermentado, que en hebreo es hametz, algo que está agrio o ácido, también se usa para amargura u opresión, ¿cierto? En la interpretación profética, Yeshua el Mesías, el pan sin levadura, es germen de vida eterna, pues el que come este pan vivirá eternamente, o sea, es pan de vida, Yeshua, ¿cierto? Como lo dice el libro de Juan, capítulo 6, verso 35. Juan capítulo 6, verso 35. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, dijo Yeshua, ¿cierto? Entonces Yeshua representa como este pan sin levadura, Yeshua. El Mesías o el Cristo. No sé si me estoy haciendo entender para los amigos que están conectados. No sé si me estoy haciendo entender, si algo toma algún apunte, después puede retroceder el video, pedirle dirección al Espíritu Santo para que pueda así mismo como entenderlo mucho mejor y amplíe ese conocimiento. Si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto que no entiendas de lo que estoy hablando, igualmente yo puedo asimismo responder, la pueden escribir, ¿cierto? Entonces, sin mancha ni pecado, por cuanto él no conoció el pecado, Yeshua no conoció pecado, ¿cierto? Fue presentado sin mancha y sin pecado, siendo ese sacrificio perfecto, ¿cierto? Por todo el pueblo de Israel y por todos los dispersos del remanente de Israel entre las naciones. Como lo que dijo, vamos a mirar lo que dijo el apóstol Pablo en la carta de segunda de Corintios. Lo que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 21, perdón. Capítulo 5, versículo 21 de segunda carta de Corintios. Dijo el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, dijo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios o de Elohim en él, a través de Yeshua. Fuésemos justos, ¿cierto? Por la sangre que él derramó en el madero, para el perdón del pecado, para perdón de pecado. Mire lo que dice también el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La levadura es un sinónimo de pecado, que infla al hombre, pero solo lo llena de amargura y opresión. Yeshua habló claramente de cuál era el significado de la levadura, ¿cierto? Por eso en esta fiesta, que son 7 días en el cual se deben comer panes sin levaduras, ¿cierto que sí? Y sacar de vuestras casas toda la levadura que haya, es porque representa esto, representa pecado, representa contaminación, ¿cierto? Eso es lo que representan los panes sin levaduras. Por eso se debe hacer durante esta fiesta y durante estas fechas de esta manera. Mire que Yeshua dio claramente acerca del significado de la levadura. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16. Libro de Mateo capítulo 16, versículo 5. En adelante dice, la levadura de los fariseos como título, ¿cierto?
Y dice, llegando a sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Que los fariseos, recordando un poco aquí, ¿cierto? Para que podamos entender, eran los intérpretes de la Torá o de las escrituras, de la palabra del Señor en ese momento, ¿cierto? Habían varios grupos entre los judíos, entre los Yehudín, habían varios grupos, varias sectas donde ellos daban interpretación de esta palabra, ¿cierto? Y enseñaban. Estos eran los fariseos, eran muy respetados y muy venerados en ese primer siglo, porque eran los que escudriñaban la Torá o lo que estaba escrito aquí en la escritura, en la palabra del Señor, y eran los que enseñaban, daban una interpretación de esta, ¿cierto? Y los saduceos eran los que estaban en ese momento en el templo, ¿cierto? Pero no eran los sacerdotes de acuerdo a lo que estaba estipulado aquí en la Torá, en la instrucción de Dios, no, porque el Señor había colocado sacerdotes de la tribu de Leví, pero estos saduceos no eran de la tribu de Leví, estaban allá en el templo, pero eran de la tribu eran colocados por ese imperio romano, que eran los que gobernaban políticamente y en todo sentido en Jerusalén. Entonces estos saduceos son sacerdotes colocados por Roma. Y mire lo que sigue diciendo, dice de la siguiente manera. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, les dice Yeshua a los apóstoles, a sus discípulos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Yeshua les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y a cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, ni de los 7 panes entre 4.000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije, que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendemos aquí a qué se refería Yeshua, que sus discípulos no lo entendieron en el momento, pensaron que les estaba hablando del pan físico, ¿cierto? Pero ya después, cuando él los reprendió, los exhortó más fuerte, que les dijo a hombres de poca fe, ellos entendieron que se trataba era acerca de las enseñanzas de estos fariseos y de los mismos saduceos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque enseñaban muchas tradiciones e interpretaciones de hombres, de ellas mismos, propios de ellos, las cuales muchas veces no acercaban a que el pueblo o a que las personas obedecieran al Señor, sino que lo que hacían era desviarlos para que las personas obedecieran esos propios mandamientos e interpretaciones de estos rabinos o de estos fariseos y más aún de estos saduceos, ¿cierto? Colocando en sí por encima lo que estaban los mandamientos del Señor, colocaban por encima de los mandamientos del Señor sus propias interpretaciones. A esto se refería Yeshua acerca de esta levadura. Igual lo dice en el libro de Lucas. Vamos a un momento al libro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 1. Igualmente dice la levadura de los fariseos. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Escuchen muy bien. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿Cierto? Es lo que dice aquí. Entonces, se estaba refiriendo Yeshua, nuestro Mesías, ¿cierto? Se estaba refiriendo o denunció que la levadura provenía de las enseñanzas y de la hipocresía de los fariseos y de los saduceos, la clase religiosa que predominaba para entonces en Israel, ¿cierto? Durante ese primer siglo.
Esa levadura conllevaba a que se sustituyeran los mandamientos dados en la Torá, en las instrucciones del Eterno, por tradiciones o doctrinas de hombres, como lo dije ahora. Es poner las enseñanzas humanas por encima de la palabra del Eterno. Correcto. Eso era lo que estaba pasando en ese primer siglo. Mucha hipocresía de parte de los intérpretes de la Torá. Y muchas enseñanzas y doctrinas o interpretaciones propias. Mire lo que dice así mismo en el libro de Marcos. Ahí mismo en el libro de Marcos, capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 6 al 9. Dice de la siguiente manera: respondiendo él le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, el profeta, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios, de Elohim, para guardar vuestra tradición. ¿Cierto? Eso era lo que hacían ellos. Invalidaban los mandamientos que estaban aquí escritos por el Eterno, por el Señor, por lo que se les anunció a través de Moisés. Y ellos invalidaban estos mandamientos por guardar sus propios mandamientos, por obedecer sus propias tradiciones, sus propios mandatos de hombres. Eso era lo que hacían ellos. Por eso Yeshua les decía esto a sus discípulos, y por eso Yeshua los reprendía y les hablaba fuerte, porque eso era lo que sucedía en ese primer siglo, y que es algo muy similar a lo que sucede hoy día, ¿cierto? Algo muy similar a lo que sucede hoy día lo mismo. El apóstol Pablo también hizo referencia al significado de levadura. ¿Qué significa levadura? Entonces ya hemos visto que significa pecado, contaminación, significa hipocresía, ¿cierto? Significan estos propios mandamientos de estos hombres, ¿cierto? Lo cual hacen invalidar los mandamientos del Señor. En vez de acercarte a obedecer los mandamientos del Señor, te instan y te llevan a que invalides los mandamientos del Señor, ¿cierto? Y hoy pasa lo mismo, diciéndote que eso ya no hay que hacerlo, que estamos bajo la gracia, que ya no estamos bajo la ley, entre comillas, y no saben interpretar a qué quiere decir esa palabra, no saben interpretar qué quería decir el apóstol Pablo con eso. Pero hoy día se enseña así, en muchos grupos y en muchos lugares, ¿cierto? Y te están haciendo lo mismo que pasaba aquí en el primer siglo, cuando Yeshua llegó y los reprendió y los exhortaba y les hablaba fuerte, porque estaban haciendo que invalidaran los mandamientos del Señor para ser guiados por mandamientos de hombres. Y eso mismo pasa hoy en todas partes, no precisamente en religiones en especial, sino que en todo lado pasa. Aún en raíces hebreas pasa lo mismo, aún en raíces hebreas. ¿Por qué? Porque se basan también en pensamientos de hombres, a enseñar pensamientos de hombres. Y es que tú tienes que hacer esto así, y es que esto no, vámonos al Ruach HaKadosh, vámonos al Espíritu de Santidad, al Espíritu Santo, y Él sea el que nos dirija, Él sea el que nos enseñe, ¿cierto? Ahora, hago un paréntesis aquí porque el Señor ha colocado pastores. Hoy día entre raíces hebreas no se llaman pastores, sino roe. Le dicen el roe fulano, el roe allí, el roe allá, ¿cierto? Y para el mismo crecimiento del cuerpo del Mesías, para el mismo crecimiento del pueblo del Señor, el Señor ha colocado a través del Espíritu Santo dones, ¿cierto? Y ministerios, profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, y que hoy día lo vemos, hoy día dentro de las naciones, como entre los dispersos de Israel y entre los llamados, ¿cierto? Del pueblo del Señor, hay evangelistas llevando este mensaje del reino, de las buenas nuevas del reino, a donde quiera que va, evangelistas, maestros de la escritura, ¿cierto? Asimismo, pastores, de los cuales están encargados de ese rebaño, de ese pueblo del Señor, administrando ese pueblo del Señor, dirigiendo ese pueblo del Señor como un pastor dirige a sus ovejas, ¿cierto? Entonces, más que poner nuestra esperanza o nuestra confianza en un hombre,
¿cierto? Y nuestra fe en un hombre, pongámosla en el Espíritu Santo, pongámosla en el Señor, que Él nos dirija, que Él nos guíe. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los corintios, a los creyentes en Corinto, Grecia. Capítulo 6, capítulo 5, perdón. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj, que es el Mesías, que es Yeshua, el Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, ¿cierto? A lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Está exhortando a los creyentes en Corinto, ¿cierto? A celebrar esta fiesta de los panes sin levadura, ¿cierto que sí? Y no solo a celebrar esta fiesta, sino a vivir sin levadura, ¿cierto? Ser internamente sin levadura, sin malicia, sin maldad, ¿cierto? Sino ser sinceros, y tener verdad en nuestra vida, ¿cierto? Es lo que está exhortando el apóstol aquí. Panes sin levaduras de sinceridad y de verdad, ¿cierto? Entonces no es una representación física solamente durante esta fiesta, sino que también es una representación espiritual en nuestra vida. El apóstol hace referencia a la levadura en condición de jactancia, ¿cierto? Arrogancia. Esa misma que hablaba Yeshua, el Mesías, los cuales llevaban a sustituir los mandamientos del Padre, en consecuencia a una vida de maldad apartada de la verdad, ¿cierto? Esa misma levadura se refería al apóstol Pablo, y es lo que muchas veces pasa en nuestra vida. Que eso es lo que pasa, tenemos levadura todavía en nuestra vida. Tenemos levadura, tenemos arrogancia, tenemos jactancia, ¿cierto? Muchas veces nos jactamos. Es que yo sí creo, yo sí obedezco la Torá, yo sí obedezco los mandamientos, yo ya estoy, mejor dicho. Cambio aquel no lo hace, no. No nos jactemos, porque en realidad todo esto ha sido por gracia y misericordia del Padre, del Señor, de nuestro Mesías, Yeshua. Todo ha sido por amor y misericordia. En realidad, mi persona o cualquiera que hoy día está entre raíces hebreas, o que estudia la Torá y que obedece la Torá, los mandamientos del Señor, las fiestas del Señor, que guarda su día de reposo, su día santo, y todas estas cuestiones, no es porque en realidad merecemos nosotros estar en esta posición o estar en estos momentos de vernos de esta forma en nuestra vida, ¿cierto? En obediencia a la palabra, como pueblo de Israel, como pueblo del Señor. No, sino que es que en realidad ha sido por misericordia del Señor, ¿cierto? Porque nosotros no es que seamos, no somos dignos de nada. Todo lo que hemos recibido, el perdón de la sangre de Yeshua en nuestra vida, el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestras transgresiones, todo ha sido por amor y misericordia. En realidad, no somos dignos de nada. Todo lo que tenemos hoy día, todas las bendiciones del Señor en nuestra vida, todo es por amor y por misericordia del Señor, ¿cierto? Porque ¿quiénes éramos? Transgresores, pecadores, al igual que todo mundo hoy día, sino que está apartados de lo santo, apartado del Señor, apartado de los mandamientos del Señor. Cierto que sí, éramos de lo más vil y menospreciado, dice la Escritura, y de eso vil y menospreciado ha escogido el Señor por mi amor y por misericordia, ¿cierto? Y nos ha perdonado y nos ha traído salvación a través de nuestro Mesías, a través de nuestro Rey, a través de nuestro Maestro Yeshua, ¿cierto? Entonces no nos jactemos hoy día porque guardamos los mandamientos, porque guardamos el día santo, porque guardamos las fiestas del Eterno, porque aquí, porque allá, no.
en amor y en humildad, y con un corazón manso y humilde, y con un corazón lleno del Ruach HaKadosh, seamos como Yeshua, como nuestro Mesías, enseñando con amor al prójimo, con amor al transgresor, para que obtenga igual mismo lo que hemos obtenido nosotros, perdón y salvación a través de Yeshua, en amor y no en jactancia. El propósito del creyente entonces está en alimentarse del pan de vida representado en Yeshua, Juan, como lo dijo en Juan capítulo 6, versículo 35, que fue lo que acabé de leer hace un momento, y que realmente Yeshua representa ese pan sin levadura, ese maná que fue descendido del cielo, ¿cierto? Para alimentar a todos nuestros descendientes del pueblo de Israel en el desierto, ¿cierto? Asimismo, Yeshua es ese pan de vida, ese maná que da vida, sin levadura, sin pecado, sin contaminación. En el Evangelio de Juan, de Yohanan, se nos habla que Yeshua murió en el día de la preparación, pues el día 15 de Aviv, en el que se celebra Matzó, pan sin levadura, se consideraba un gran Shabbat, un día de reposo, un día, ¿cierto? Este día, Juan 19, capítulo 31. Juan capítulo 19, versículo 31. Dice de la siguiente manera: entonces los Yehudim, o los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, de Pesaj, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el madero de día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, ¿cierto? Era de gran solemnidad ese día de reposo. Era día de reposo porque iniciaba ahí mismo este día de panes sin levadura, y por lo tanto era un día de reposo según lo que está escrito ahí en las instrucciones del Señor. Tanto el primer día como el último día de esta fiesta es día de reposo igualmente, ¿cierto? Y no precisamente ese día de reposo que caía ese día de fiesta, como yo lo dije anteriormente en el estudio pasado, no era Shabbat, no era sábado, no era sábado, sino que iniciaba esa fiesta y automáticamente primer día de panes sin levadura, día de reposo. Hasta 7 días allá daba otro día de reposo. Entonces, los días de reposo son los séptimos días, claro que está, escrito en la Torá. Pero los días de estas fiestas, el comienzo o el término de estas fiestas da también día de reposo, así de un día entre semana, que es lo que estaba escrito ahí en la Torá. Entonces, cada creyente está llamado a vivir continuamente y alimentándose del pan de la vida, que está libre de todo pecado e impiedad, y ese pan es Yeshua, nuestro Mesías, y su santa Torá, su palabra, su instrucción, sus mandamientos, ¿cierto? Miren lo que dice Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. En 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días, ¿cierto? Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, versículo 6, ¿cierto? Que ellos celebraban estas fiestas, al igual que los primeros creyentes en Yeshua. Dice que, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Entonces ya habían pasado estas fiestas de panes sin levadura y siguieron el viaje del ministerio, el cual ellos anunciaban las buenas nuevas del reino del Mesías por toda parte donde iban. Era esta labor del apóstol Pablo y de los apóstoles y de algunos de los creyentes en Yeshua, ¿cierto? Entonces ahí comprobamos que los apóstoles celebraban estas fiestas. No porque llegó Yeshua, entonces acabó con todo, pues ya no hay que celebrar mandamientos, ya no hay que guardar día de Shabbat o día de reposo o día santo para el Señor, ya no hay que guardar fiestas, no, mejor vamos a guardar otras fiestas, mejor vamos a celebrar el día de fulano, el día de fulana, el día aquí, el día allá, Navidad y otras clases de fiestas que la religión ha metido. Y que no solo entre la religión, sino de ciertos grupos igual se sigue celebrando estas fiestas
el cual no son bíblicas, empezando por allí, no son bíblicas, no tienen nada que ver con lo que el Señor mandó al pueblo de Israel a celebrar. Y segundo, tienen un trasfondo pagano que si te vas allá a investigar, te vas a dar cuenta, ¿cierto? Y que hoy día también dentro de grupos creyentes en Jesús, en el Cristo, en Yeshua, igual hacen lo mismo. Entonces estos apóstoles celebraban la fiesta del Eterno. Aún ya Yeshua se había sido levantado y ellos seguían celebrando de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torah. Porque obedecían la Torah igualmente. La Torah no había quedado a un lado, ni los mandamientos del Señor habían quedado a un lado. Igualmente lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 5. Capítulo 5, versículos 6 al 8 dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es lo que estaba hablando hace un momento. Acerca de lo que estaba hablando hace un momento. Entonces dice: así que celebremos la fiesta no con vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cierto? Era lo que el apóstol les hablaba a los creyentes en Corinto a través de esta carta. Para que celebrasen esta fiesta de los panes sin levadura y con corazones sinceros, con corazones circuncidados, para que asimismo pudieran obedecer los mandamientos del Señor. ¿Cierto? Panes sin levadura. Eso mismo representa a Yeshua, ese pan de vida, ese pan sin pecado, ese pan sin maldad. Yeshua, nuestro pan. Y su palabra representa la palabra del Eterno, la Torah. Y ahora mire que después de los panes sin levadura, ¿cierto? Vemos allá en el mismo Levíticos capítulo 23, el día de los primeros frutos, Bikurim, en hebreo, los primeros frutos. Vamos a Levítico capítulo 23, Levítico en la Torá, Levítico capítulo 23, versículo 10. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto al Señor. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Señor en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim, de vuestro Dios, estatuto perpetuo en vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Entonces acabamos de ver la fiesta de los panes sin levaduras, lo cual están prontas estas fiestas del Señor, que son una fiesta de primavera en Israel, ¿cierto? Cuando cae primavera, el primer mes, que se llama o se conoce bíblicamente como Abib, y son estas fiestas de primavera. Pesaj, panes sin levadura. No sé si quedó alguna duda, pregunta respecto a la fiesta de panes sin levadura. Ahora vamos a los primeros frutos. ¿Qué son los primeros frutos? El Señor les dijo a ellos, ¿cierto? En vista de que la fiesta dura una semana completa, la de panes sin levadura, siempre habrá un Shabbat o un día de reposo, un séptimo día de esa semana. El día después de ese día de reposo, culminado panes sin levadura, se nos ordena llevar los primeros frutos, que fue lo que acabamos de ver en Levíticos capítulo 23 desde el verso 10 al 14, ¿cierto? Entonces, se ordena llevar los primeros frutos de la cosecha en forma de harina molida y tostada, preparada con la primera cebada madura del campo, y llevarla ante el Señor como una ofrenda mecida. Estos son los primeros frutos, ¿cierto? Que era lo que hacía el pueblo de Israel cuando ellos entraron a la tierra prometida, ¿cierto? Ya después de que se culminaba esa semana de panes sin levadura, después de ese día de reposo, ahí se iniciaba, durante el atardecer se iniciaba los primeros frutos. Se llevaba toda esta cosecha de cebada y de harina y lo que estaba estipulado ahí en la Torá, y lo presentaban ante el sacerdote, ¿cierto? En el templo, y
y él presentaba esta ofrenda ante el Señor, como ofrenda mecida, dice, o como ofrenda encendida ante el Padre Eterno, y ellos fueran aceptos ante la presencia del Señor. Y asimismo iban a ser muy bendecidos, sus cosechas, sus cultivos, sus trabajos, ¿cierto? Sus labores. En el año que Yeshua fue crucificado, el sacrificio de Pesaj y el sacrificio de nuestro Salvador ocurrieron pasándolo a un calendario del cual estamos nosotros hoy día, que es un calendario gregoriano, ¿cierto? Porque el calendario bíblico, recordemos que no tiene nombres, sino que, por ejemplo, era el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, y el único que se le reconocía como el día de reposo era el séptimo día, el día de reposo, ¿cierto? Pero que ahora, en este tiempo, durante los cambios de calendario y toda esta cuestión que se ha metido a través de la religión y a través de Roma, como el lunes, el martes, el miércoles y aquí y allá, inclusive los nombres de los meses y todo esto cuestión, que todo esto tiene un trasfondo, ya sabemos que no es bíblico, es antibíblico. Pero pasando esto que ocurrió en Pesaj, ¿cierto? La muerte de nuestro Mesías, de nuestro Señor, a nuestro calendario vendría siendo, como lo dice Mateo capítulo 12. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 12. Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hablando de Yeshua, ¿cierto? Después de haber sido sacrificado ese cordero, después de haber muerto en ese madero y haberlo bajado y sepultado, hablaba de Yeshua, ¿cierto? El cual vino siendo en ese momento como un miércoles, un día miércoles. Él estuvo sepultado por 3 días y 3 noches. Entonces sería la noche del miércoles, la noche del jueves y la noche del viernes, ¿cierto? Los días del jueves, los días del viernes y los días del sábado. Sería un sábado, atardecer sábado, atardecer sábado, iniciando primer día de semana. Entre el atardecer del sábado y el primer día de la semana, desde ese momento, es donde Yeshua resucita, ¿cierto? Esta cuenta nos lleva exactamente a final del Shabbat, a final del día de reposo y comienzo del primer día, después del Shabbat. Entre esos atardeceres, es decir, el día de los primeros frutos. Entre esos dos atardeceres es que se da este primer día de primeros frutos, de acuerdo a lo que está escrito en la Torá. Yeshua, nuestro Mesías, resucitó en el día de reposo, y enseguida cuando el día de los primeros frutos, y enseguida comenzó el día de los primeros frutos. Resucitó los santos cuyas tumbas habían sido abiertas previamente al momento de su muerte en el madero. Miren lo que dice Mateo capítulo 27. Libro de Mateo capítulo 27. Libro de Mateo capítulo 27, versículo 52. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, de Yeshua, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vamos a leerlo desde el... 52, sí. Dice el versículo, capítulo 27 de Mateo, versículos 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o que habían muerto, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, de Yeshua, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vinieron a Jerusalén y a muchos aparecieron, a familiares y amigos, de los que ya habían dormido o habían muerto. ¿Cuándo pasó esto? Cuando resucita Yeshua, que es durante el atardecer del día de reposo y el comienzo del primer día de... Pasado ya ese día de reposo, ahí mismo comienza día de... el primer día, del cual hablaba la escritura, que después del día de reposo se iniciaba o se hacía esta celebración de los primeros frutos. Y pasa precisamente esto en Yeshua, se cumple igualmente cuando Yeshua resucita. No solamente resucitó Yeshua, sino que estamos viendo aquí en la escritura
que resucita Yeshua y asimismo se abren los sepulcros o las sepulturas de los demás que habían dormido, que habían muerto, ¿cierto? Ese mismo día. Y se levantan y dice que van a Jerusalén. Dice que se aparecieron a muchos. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, no solamente Yeshua, sino también todos estos que habían dormido. ¿Cierto? Entonces, esto que pasa aquí o que acontece aquí es referencia a los primeros frutos. Entonces, en la mañana del primer día, después del día de reposo, los presentó en el templo celestial ante Elohim, cumpliendo de manera literal la sombra profética de la fiesta de los primeros frutos. Pasó lo mismo con Yeshua, nuestro Mesías. Hoy día no hay templo donde pudiésemos llevar nuestros primeros frutos, ¿cierto? Los primeros frutos de nuestros trabajos. Tal vez en nuestras ciudades donde vivimos o en los países donde está disperso el pueblo del Señor, como en algunos pueblos sí, se maneja mucho la agricultura, mucho todo esto, y en algunos no, pero trabajan diferentes labores, ¿cierto? Entonces no hay un templo en especial como pueblo del Señor donde llevemos los primeros frutos de nuestros trabajos, ¿cierto? O que se lo presentemos al sacerdote levita, al sacerdote de acuerdo de la tribu de Leví, de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá, en el cual los pudiese presentar estos primeros frutos, ¿cierto? Que no hay eso. Pero podríamos recordar este mandamiento de otras maneras. Este mandamiento de los primeros frutos durante esta fecha se podía presentar y recordar de otra manera. La Biblia o la palabra del Eterno nos instruye a cuidar o a bendecir a las viudas, a los extranjeros, a los huérfanos, a los necesitados, ¿cierto? Como lo dice Deuteronomios capítulo 26, versículo 2. Cuando celebras la fiesta de los panes sin levadura y los primeros frutos, conviene recordar lo que declara el apóstol Pablo, el apóstol Shaul en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20 al 23. Mas ahora el Mesías, el Cristo, ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías, en Cristo, todos serán vivificados. Todos serán vivificados, ¿cierto? Pero cada uno en su debido orden. Primero el Mesías, el Cristo, Pesaj, las primicias, luego los que son del Mesías, de Cristo, en su venida, ¿cierto? Aquí lo estaba especificando el apóstol Pablo acerca de esto mismo. Yeshua fue el primogénito de los muertos, dice la escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Apocalipsis capítulo 1. Libro profético de Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Dice, y de Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿cierto? Aquí se está refiriendo a Yeshua como el primogénito de los muertos, ¿cierto? Y porque según lo que estaba escrito allí, cuando él resucita, y después ahí mismo se abren los sepulcros de los que ya habían muerto, los que habían dormido, siendo referencia a estos primeros frutos, presentando Yeshua a esta gente o a estos que habían resucitado como primeros frutos. Y con las llaves de la muerte y de la tumba, Apocalipsis 1:18. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, dice ahí la escritura. Resucitó a los santos que fueron la ofrenda de los primeros frutos para su Padre Celestial, para el Padre Eterno. Una vez concluida la celebración de Pesaj, se da inicio a Matzó,
panes sin levadura, lo que hablaba hace un momento. Y deberíamos poner atención al siguiente día de reposo semanal, porque Bikurim, o la presentación de los primeros frutos, será el siguiente día, o sea, el primer día de la semana, tradicionalmente conocido como domingo en nuestro calendario gregoriano. Y es entonces cuando se da inicio a la cuenta del Omer, de acuerdo a lo que sigue el capítulo de Levítico 23. Una vez presentada la ofrenda de los primeros frutos de la Torá, nos instruye a iniciar la cuenta de los 50 días o 7 semanas hasta llegar a Shavuot, conocido, esta fiesta en hebreo es Shavuot, conocida comúnmente como Pentecostés en la Biblia. Levíticos capítulo 23 versículo 15. Ahí mismo en el libro de Levíticos, en la Torá, capítulo 23, versículo 15. Ya después que pasa ese día de panes sin levadura, al día siguiente del día de reposo, o después de esa semana de panes sin levadura, llega día de reposo, termina día de reposo, luego los primeros frutos, y de ahí, después de esto, ¿qué pasa? Hay un tiempo, una cuenta, y mire lo que dice. Versículo 15 del libro de Levíticos, capítulo 23. Y contaréis desde el día en que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor, ¿cierto? El cual se le conoce como Shavuot, o se le conoció como Pentecostés, ¿cierto? Entonces, terminado esos primeros frutos, que se entrega o se presenta ante el Señor, o se hace como una ofrenda para el necesitado, para el prójimo, para la viuda, para el huérfano, ¿cierto que sí? Que hoy día se puede hacer de esta manera, ya que no existe un templo o no existen sacerdotes de acuerdo al orden de Aarón, ¿cierto que sí? Desde ahí, desde ese momento, desde ese atardecer finalizando este día de primeros frutos, se comienza un conteo o una cuenta Omer, de acuerdo a lo que habla aquí Levíticos capítulo 23 versículo 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas cumplidas, dice. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Después de esos 50 días, se ofrece el nuevo grano de las cosechas al Señor. El pueblo de Israel hacía esto. Y era lo que el Señor les estaba diciendo aquí. Esa fiesta se le conoce Shavuot, en hebreo. Pentecostés, fiesta de las semanas, también se le conoce. Shavuot es una fiesta hebrea que significa semanas, más conocida como Pentecostés, que significa 50, en el griego significa 50. Es una fiesta agricultural en la cual damos gracias a nuestro Creador por las bendiciones tangibles a través de nuestras primeras cosechas del año, ¿cierto? Cuando se origina esta fiesta de Shavuot, lo cual el Señor les estaba allí hablando a ellos. Esta fiesta del Señor fue instituida por ser celebrada al día siguiente de completadas 7 semanas o 50 días, ¿cierto? Lo cual habló Levítico capítulo 15, Levítico capítulo 23 de versículo 15 al 21. Dice, versículo 17, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura, como primicias para el Señor. Ahora mira que aquí hay algo que debemos entender. Hay que ponerle lupa aquí, como digo yo, ponerle la lupa aquí a la escritura para que podamos entender, ¿cierto? Se termina la fiesta de Pesaj, inicia una fiesta que se llama panes sin levadura, ¿cierto? Que ya hablamos y ya entendimos que hace referencia al pecado, hace referencia a la contaminación física y espiritual, hace referencia a la jactancia, al ego, al orgullo, a todas estas cuestiones hace referencia a la levadura, ¿cierto?
Después termina esa semana de panes sin levadura, termina en día de reposo y comienza el del día de los primeros frutos. Después de terminar el día de primeros frutos, eso que se entrega allí, que se hace allí, y se comienza y se cuenta desde ahí, desde ese primer día se cuentan 50 días o 7 semanas completas, ¿cierto? Y después de esas 7 semanas ellos se presentan de nuevo, se presentaban de nuevo al templo, ante el sacerdote, ¿cierto? Y dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Ahora aquí estos panes van a contener levadura. Ya no es como lo que comieron las semanas anteriores, panes sin levadura, sino que aquí ya se presentan 2 panes con levadura. ¿Cierto? Como primicias para el Señor, y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocausto al Señor, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Señor, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa consagrada al Señor para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Lo cual estos 2 panes con levadura representan a la casa de Judá y a la casa de Efraín, ¿cierto? 2 panes que representan a la casa de Efraín, que son las 10 tribus dispersas entre las naciones, y el cual representan a la casa de Judá, ¿cierto? Que hace parte de Judá y Benjamín, que son los que están ahorita en Israel, en lo que se conoce como Israel, ¿cierto? ¿Y por qué estos 2 panes con levadura? Porque representan precisamente el pecado de las 2 casas de Israel, la transgresión, la levadura que hay en medio del pueblo del Señor, ¿cierto? Entonces, siglos más tarde, mientras los discípulos del Mesías, de Yeshua, estaban congregados en el templo en Jerusalén para celebrar Shavuot, esta fiesta, ¿cierto? El aniversario del día en que los israelitas recibieron la Torá física, los mandamientos. Ese es el aspecto espiritual de la Torá en el Espíritu Santo que fue derramado. Mira que vamos al libro de Hechos. El libro de Hechos capítulo 2. Que esta fiesta de Shavuot o Pentecostés es lo que está sucediendo en el libro de los Hechos capítulo 2. Que dice como título la venida del Espíritu Santo. Pero allí estaban reunidos todos los apóstoles, los discípulos de Yeshua y todos los Yehudín, y no solo los que estaban allí en Jerusalén, sino los Yehudín o los judíos que vivían en otras ciudades, y que ese día llegaban todos los Yehudín de todas partes para presentarse al templo en Jerusalén y celebrar esta fiesta de Shavuot, de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá. ¿Cierto? Y el cual, esto que sucede aquí en Hechos capítulo 2, hace referencia de lo mismo que sucedió en el libro de Deuteronomios, en la Torá capítulo 4, del versículo 9 al 14, ¿cierto que sí? ¿Y qué es lo que hace referencia allí en Deuteronomios capítulo 4, del versículo 9 al 14? Cuando el pueblo de Israel, a las tribus del pueblo del Señor, y a todos los que habían salido con ellos de Egipto, se les entrega la Torá, se les entregan los mandamientos. En el libro de Deuteronomios capítulo 4, versículo 9, dice como título la experiencia de Israel en Horeb. Y si usted lee desde el 9 hasta el versículo 14, allí el Señor les estaba haciendo entrega de la Torá al pueblo de Israel y de los mandamientos. Y hay algo que es muy similar a lo que estaba pasando aquí en Hechos capítulo 2, ¿cierto? Porque dice que cuando llegó el día de Shavuot, o el día de Pentecostés, esta palabra Shavuot, que es en hebreo, de acuerdo a esta fiesta, y que en la traducción vino a ser Pentecostés,
Dice que estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados, ¿cierto? Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKadosh, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto que estaba pasando aquí fue durante esta fiesta de Shavuot. Fue durante esta fiesta de Shavuot donde estaban todos reunidos ahí celebrando esta fiesta, pero fue un Shavuot muy especial, porque fue un Shavuot donde fue derramado el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo de santidad, sobre todos los que estaban allí reunidos, todos estos Yehudim, porque eran judíos los que estaban allí reunidos. Y hay algo muy similar a lo que estaba sucediendo en Deuteronomios capítulo 4, porque cuando ellos se les estaba entregando la Torá, ¿cierto? Dice la escritura que había un gran... que había, es decir, ellos estaban al pie de la montaña donde se les estaba entregando y había un estruendo, esa montaña tenía un estruendo y estaba el Ruach HaKadosh, el Espíritu del Eterno allí en esa montaña y habían relámpagos, habían truenos, habían estruendo, ¿cierto? Había un viento que soplaba fuerte en ese momento, de acuerdo a lo que estaba pasando allá en la entrega de la Torá, en la entrega de los mandamientos, en la entrega de las instrucciones que el Señor le estaba dando a su pueblo, para que así mismo las obedecieran. Y es lo mismo que estaba pasando aquí. Aquí se estaba entregando en medio de esta fiesta el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad estaba siendo manifestado en medio de esta celebración de Shavuot. El aspecto espiritual de la Torá, lo cual representa al Espíritu Santo derramado. Lenguas de fuego aparecieron sobre las cabezas de los que estaban congregados en medio de una ráfaga de viento impetuoso. Lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 2. Dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cierto? La palabra hebrea ruach significa tanto viento como espíritu. Ruach, espíritu, o viento significa en el hebreo. Esta fue una declaración innegable del Todopoderoso que la Torá y el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, son uno en Yeshua, la Torá viviente. Como tal, Shavuot es una fiesta profética y espiritual que nos recuerda las bendiciones y regalos que vienen de nuestra relación con el Altísimo. Es un recordatorio para actuar con audacia, llenos del Espíritu Santo, llenos de su Ruach HaKadosh, para hacer su voluntad, para ser siervos suyos e instrumentos en obediencia y para proclamar su reino. ¿Cierto? En este preciso momento donde es manifiesto en todos estos Yehudim, en todos estos judíos, como se conocen estas traducciones de las Escrituras, ¿cierto? El Espíritu de santidad y de verdad se hace en Shavuot un día muy especial. Y de acuerdo a lo hablado por los profetas y en ese preciso momento en el que Kefas, el apóstol Pedro, lleno del Ruach HaKadosh, del Espíritu de Santidad, hace énfasis en el mensaje del reino y el sacrificio perfecto de Yeshua. Es en este momento donde aparece esto. En día de Pentecostés o en día de Shavuot, durante esta fiesta que se acostumbraba a celebrar en estas fechas del mes de, ya pasados los 50 días o las 7 semanas de conteo, hace esta fiesta, se reúnen todos en celebración, ¿cierto? De acuerdo a eso mismo que el Señor les había ordenado a ellos. Ahora, aquí en día de Pentecostés, estos judíos que estaban allí, estos Yehudim, no estaban inaugurando la iglesia cristiana como se hace entender, como se hace saber en muchos lugares, que el día de Pentecostés es la inauguración de la iglesia del Señor, dicen por allí. Y esto es totalmente falso, porque este día de Pentecostés era una fiesta de las cuales el pueblo de Israel y los creyentes en Yeshua celebraban, al igual que las demás fiestas dadas por el Padre Eterno, ¿cierto? Y que ese día fue muy especial, porque así como en ese monte de Oreb se le entregó la Torá, en el monte Sinaí al pueblo del Señor, con estruendo, con viento, con aquí, con allá, así mismo fue dado el Ruach HaKadosh
en medio del pueblo de la casa de Judá, de Yehudá, en Jerusalén, a estos que estaban allí, fue entregado el Ruach HaKadosh, el Espíritu de Santidad. Fue derramado allí, fue entregado en similitud como la Torah fue entregada, ¿cierto? Y siendo una similitud en como Yeshua la Torah viviente. Yeshua es espíritu de la Torah. Dice que cuando el apóstol Saúl, lleno del Ruach HaKadosh, habló esta palabra, el mensaje, las buenas nuevas del reino, y presentó a Yeshua como ese sacrificio perfecto, ¿cierto? Dice que creyeron a cerca de 3.000 judíos, 3.000 Yehudim, que eran los que estaban allí presentes, creyeron en Yeshua, tras esta palabra del apóstol Kefas, del apóstol Pedro. Creyeron en el Mesías y asimismo fueron bautizados, como 3.000 judíos más o menos, 3.000 Yehudim. Estas primeras fiestas representan y hacen cumplimiento a la primera llegada del Mesías. ¿Cuándo pensaste que tú y yo lo va a ver? Mi página. Entonces estas primeras fiestas representan, hacen cumplimiento y representan la primera llegada del Mesías, cuando Yeshua vino a la tierra, ¿cierto? Las cuales se cumplieron, Y las fiestas de otoño, que son las otras fiestas, representan la segunda venida del Señor, de Yeshua, ¿cierto? La cual estaremos viendo, más adelante estaremos viendo acerca de las otras fiestas, que son las fiestas de otoño. Estas fiestas que hemos visto se conocen como las fiestas de primavera. Las fiestas de primavera porque precisamente durante esta época de primavera, durante esta época de primavera que se celebran estas fiestas para el Señor, ¿cierto? Y que hoy día estas fiestas, al igual que el día de reposo y al igual que los mandamientos del Señor y al igual que todo lo que el Señor dijo que su pueblo sea obediente, estas mismas fiestas están vigentes. Hasta la actualidad siguen vigentes. Porque como dice la escritura, como dijo Yeshua en Mateo, que ni una tilde, ¿cierto? Y ni una jota o ni una tilde de lo que estaba escrito en la Torah era ni una tilde ni una jota, ¿era qué? En Mateo capítulo 5, vamos a leerlo para tenerlo más claro. Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo capítulo 5, versículo... Mateo capítulo 5, versículo 18. Desde el 17. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido, ¿cierto? Entonces no ha pasado hasta que todo se haya cumplido, ¿cierto? Dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, dice la escritura, no pasará nada de la Torá, no pasará sus mandamientos hasta que todo se haya cumplido, dice la escritura. Por lo tanto, estas fiestas son vigentes y estas fiestas son para que el pueblo del Señor se reúna en esas fiestas, en esas fechas y las celebre para el Señor, en conmemoración de lo que el Señor hizo en nuestros antepasados en Egipto, después de lo que el Señor hizo con ellos, y también hace referencia a la llegada de nuestro Mesías, de nuestro Yeshua. Es por eso la importancia que su pueblo celebre estas fiestas al Padre Eterno y asimismo estar preparados para el retorno de Yeshua con nuestras vidas, así como esas lámparas llenas de aceite de la unción del Ruach HaKadosh, asimismo podamos estar preparados y atentos al retorno de nuestro Señor Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Maestro, ¿cierto? Porque precisamente, y lo estaré hablando en las próximas fiestas, que son las de otoño, precisamente nuestro Señor, nuestro Yeshua, da una referencia acerca de su regreso, su retorno durante estas fiestas de otoño.
¿cierto? Igualmente su reino en la tierra, su reino milenial, su reino en la tierra va a ser en una de estas fiestas, ¿cierto? El cual estaremos viendo más adelante. Mire Hechos capítulo 20, versículo 16. Libro de los Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 16. Hechos capítulo 20, versículo 16 dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Es decir, el apóstol Pablo se apresuraba para poder estar en el día de Shavuot, en el día de esta fiesta, ¿cierto? Para celebrar a sí mismo con los apóstoles y con el pueblo del Señor, si le fuese posible, en Jerusalén. Por eso allí habla en Hechos capítulo 20, versículo 16, que estas fiestas se siguieron celebrando al igual como lo hacían ellos. Anteriormente el pueblo del Señor siguió celebrando sus fiestas, para cuando alguien te diga o te enseñe que estas fiestas no hay que celebrarlas porque estas fiestas son para los judíos solamente, o que estas fiestas ya quedaron abolidas, o que ya no estamos bajo la Torá, sino que estamos bajo la gracia, dense cuenta que ahí los apóstoles celebraban estas fiestas. Los apóstoles iban y se reunían y seguían celebrando estas fiestas, ¿cierto? Como estaba escrito en la Torá. No sé si hay alguna pregunta al respecto. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro respecto a estas fiestas de primavera, sobre Pesaj, que fue lo que hablamos el sábado pasado, o sobre panes sin levadura, o algo sobre los primeros frutos, o algo sobre Shavuot, que es lo que acabo de hablar. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda o algo que quieran agregar. Igualmente estamos cerca y próximos a estas fiestas. El Señor, mediante, estaré publicando por allí los días de estas fiestas, para que así mismo como pueblo del Señor estemos desde sus hogares, desde sus casas, o desde las comunidades donde se reúnen todos los dispersos del remanente de Israel, celebrando estas fiestas. Bueno, así mismo estar allí publicando estas fiestas, y así mismo desde mi hogar, desde mi casa, estar allí conectaditos con todo el pueblo del Señor, todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, celebrando estas fiestas y haciendo parte del pueblo del Señor, y en amor al Señor obedeciendo estos mandamientos, y en amor al Señor obedeciendo estas fiestas. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a darle gracias al Padre por haberme permitido en esta tarde estar conectaditos, estar conectado junto con ustedes y escudriñando su palabra. Vamos a darle gracias al Señor. Padre eterno, te damos gracias, Rey de justicia, Rey de amor, Rey de gracia, Rey de misericordia. Yeshua, gracias te damos, Padre eterno, porque me permite, Señor, en esta tarde, aún, Señor, con la circunstancia de salud en el cual me encuentro, pero por tu gracia, amor y misericordia, que me has sanado y que me siento mejor, Padre. Gracias, Señor, por permitirme compartir tu palabra, escudriñar tu palabra, Señor, con todo tu pueblo, tu remanente, con todas las personas, incluyendo a las personas y amigos, Señor, que se conectan y se conectaron en esta tarde, Señor, para que así mismo seas tú edificando sus vidas, Señor. Edifica cada área de nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Que podamos ser parte y junto a tu pueblo Israel, a ese remanente disperso entre las naciones, podamos, Señor, acercarnos a ti en obediencia y en amor. Podamos vivir, como dice tu palabra, Señor, con sinceridad. Señor, nuestra vida haya sinceridad, haya verdad, haya, Señor, ese Ruach HaKadosh, ese espíritu de santidad en nuestra vida, el cual circuncide nuestro corazón, para que así mismo podamos
obedecer tus mandamientos, Señor, y para que así mismo podamos vivir de acuerdo a lo que está escrito en tu palabra, Señor. No de acuerdo a los mandamientos de hombres, no de acuerdo, Señor, a doctrinas o enseñanzas humanas, sino de acuerdo a lo que está escrito en tu palabra y de acuerdo a la dirección de tu Espíritu de santidad, Padre. Te pido, Señor, para que seas tú bendiciendo y guardando a todo tu pueblo, Señor, a todos tus hijos, a todas las personas que se acercan a ti, Señor, que quieren tener un encuentro contigo, Padre, que quieren de corazón arrepentirse de toda transgresión, de todo pecado, de toda maldad e iniquidad, Señor. Que seas tú a sí mismo perdonando, Señor, y seas tú a sí mismo obrando en cada área de sus vidas, Señor, y que puedan entender que hay perdón y que hay salvación a través de Yeshua, nuestro Señor y Mesías, y que podemos ser parte de este pueblo, de este remanente de Israel entre las naciones, para que así mismo, Señor, en su tiempo y a su vez podamos ser, Padre, podamos ser recogido de todas las naciones de la tierra, como lo dice tu palabra, Señor, junto con todo ese remanente de Israel, Padre, y asimismo podamos ser presentados, Señor, ante nuestro Rey y Mesías, Yeshua. Asimismo, cuando tú retornes, Padre, cuando tú retornes, Yeshua, Maestro, seamos, Señor, aceptos ante ti, en obediencia nos encuentres, Señor, en santidad nos encuentres, Padre, en nombre de Yeshua, por los méritos de nuestro Señor Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Gracias, Padre, por ser tan bueno y tan maravilloso. El Señor sea bendiciéndoles a todos, hermanos, amigos. Gracias por conectarse en esta tarde y asimismo edificarnos por la palabra del Señor. Asimismo, adquirir conocimiento en cuanto a lo que está escrito en la palabra del Señor, del Padre Eterno. Y asimismo podamos colocar esta palabra en práctica, nuestra vida diaria, nuestra vida, para que podamos ser aceptos ante el Señor, ser un pueblo con el pueblo de Israel, ser uno con Él, con este remanente de Israel entre las naciones, y asimismo aguardando esta esperanza, esta manifestación gloriosa de nuestro Señor, de nuestro Mesías, de nuestro Rey Yeshua, esperándole en su retorno. Y Él nos encuentre viviendo de acuerdo a lo que está escrito en su palabra. Elohim habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Elohim te bendiga y te guarde. Elohim haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Elohim alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Que seamos teniendo esta culminación de día de reposo en la presencia del Señor, en su espíritu, y escudriñando esta palabra. Si no entendiste algo o si llegaste tarde, puedes retroceder el video, tomar apuntes y pedirle dirección al Espíritu de Santidad, que es el que nos enseña a través de esta palabra y aún añade y amplía ese conocimiento que ya tenemos de la palabra. Shabbat Shalom, que el Señor les bendiga a todos, amigos, hermanos, que tengan un fin de día de reposo en el amor del Señor. Shabbat Shalom.